Kerem y Hande. ¿Hicieron las paces o no? La verdad que lo explica todo. Chicos, tengo una bomba para vosotros. La última de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Os lo juro, he estado investigando hasta las tantas y creo que tengo la respuesta que todos estábamos esperando. Ya sabéis, ese culebrón que nos trae de cabeza, ¿se han reconciliado o qué? Pues agárrense que vienen curvas. Para ser honestos, yo ya estaba perdiendo la esperanza. Veíamos esas señales, esas miraditas, esos me gusta sospechosos, pero nada. Parecía que el puente se había quemado por completo. Y claro, los rumores volaban que si Hande estaba con otro, que si Kerem salía con no sé quién, un caos. Pero aquí viene lo bueno. Lo que yo creo que está pasando, y esto es lo que me ha hecho el clic, es que Asterisco no han hecho las paces todavía, ojo. No digo que no vayan a hacerlo, pero no de la forma que muchos piensan. A ver, analicemos esto. Muchos dicen que si se ven, si se mandan mensajes, es que ya están juntos otra vez. Pues yo discrepo un poco. Piénsenlo bien. Han sido pareja, han compartido una vida, se conocen a la perfección. Es normal que exista un cariño, un respeto, incluso una amistad después de una relación así. No puedes simplemente borrar a alguien de tu vida de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo que yo veo es que se están dando un asterisco espacio estratégico. Un espacio para respirar, para pensar, para quizás sanar heridas si las hubo. Y ojo, esto no es malo. Al contrario, creo que es una señal de madurez. Si realmente se quieren o se quieren lo suficiente como para considerar un futuro, no van a lanzarse a lo loco otra vez. Piensen en esas fotos donde se les ve juntos, pero de forma casual. No son cenas románticas, no son abrazos apasionados. Son encuentros quizás por amigos en común, quizás por cosas de trabajo que aún los unen. Y eso para mí es oro. ¿Por qué digo que es una estrategia? Porque si hubieran vuelto ya nos hubiéramos enterado. Sería un bombazo. Y no, lo que tenemos son pequeñas migas de pan, pistas que alimentan la esperanza pero que no confirman nada. Es como si estuvieran probando las aguas, a ver si el terreno sigue siendo firme. Además, ¿se han dado cuenta de cómo se protegen mutuamente en las redes? Si sale algo de uno, el otro sutilmente intenta desviar la atención o minimizarlo. Eso no es casualidad. Están cuidando la imagen del otro y eso, mis queridos salseadores, es una señal de que algo hay. Muchos esperaban un reencuentro épico con declaraciones de amor y todo. Pero la realidad, señores, suele ser mucho más compleja y mucho más interesante. Creo que están en un proceso de asterisco reconstrucción de su relación, si es que se da. No es un borrón y cuenta nueva, es un vamos a ver si podemos escribir un nuevo capítulo, pero esta vez con más cuidado. Y lo que más me intriga es lo que va a pasar ahora. ¿Van a mantener esta tregua, este juego de casi pero no? ¿O acaso uno de los dos va a dar el paso definitivo? Yo sospecho que Kerem, por su naturaleza más impulsiva, podría ser el primero en intentar algo más, pero Hande es más cautelosa. Ella ha tenido que lidiar con mucha presión mediática. Para ser honestos, lo que más me gusta de todo esto es que no nos dan la respuesta fácil. Nos mantienen alerta, nos hacen especular, y eso es lo más divertido. Pero si tuviera que apostar, apostaría a que la reconciliación, si llega, será más discreta, más medida, y quizás, solo quizás, mucho más fuerte que la primera vez. Así que, resumiendo, hicieron las paces. No todavía, pero están en el camino. Y ese camino, chicos, está lleno de intriga, de miradas cómplices y de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Ahora, la gran pregunta para ustedes, ¿creéis que esto es solo una amistad muy especial o estáis convencidos de que Kerem y Hande volverán a ser pareja oficialmente muy pronto? Dejad vuestros comentarios abajo que quiero saber qué pensáis.